El motivo de consulta, lipotimia, específicamente astenia. La enfermedad actual se presenta como un cuadro clínico que inicia hace un año, en el cual presenta lipotimia sin causa aparente por una sola ocasión, recuperándose totalmente. Acudió a un cardiólogo, quien realizó estudios y todo encontró normal. No puede presentar esa sintomatología, pero en este último tiempo presenta astenia marcada, acompañada de hiporexia y en ocasiones de insomnio, por lo cual toma soplicona, 7.5 miligramos vía oral antes de acostarse, consiguiendo un adecuado sueño. En la revisión de aparatos y sistemas tenemos un mareo subjetivo desde hace 4 años que fue valorado por un otorrinolaringólogo, quien realizó pruebas de audiometría y no encontró ninguna patología. En estos últimos 4 meses, sin embargo, se ha vuelto frecuente, por lo que ha acudido a varios médicos sin encontrar ninguna patología. Han prescrito Anautin, que toma una tableta cada 12 horas, logrando controlar esporádicamente el mareo. Por otro lado, tiene diarreas desde hace 15 días, 8 deposiciones abundantes al día, sin fiebre, pero se ha incrementado la astenia y el malestar general. Acudió al médico general, el cual le prescribió hidratación, colufase, una tableta cada 12 horas por 3 días y cotrimoxazol, una tableta cada 12 horas por 5 días, logrando así controlar el 80%, pero persisten diarreas nocturnas y hasta el momento tiene 2 o 3 deposiciones al día. Indica que desde hace 4 meses él caminaba adecuadamente unas 10 cuadras, pero que en el último tiempo se cansaba y que ameritaba un reposo de algunos minutos para poder seguir caminando. Los antecedentes patológicos personales: tiene hipertensión arterial desde hace 5 años, para lo cual toma enalapril 10 miligramos por vía oral cada 12 horas. Además, se le diagnosticó una hipertrofia prostática hace 4 años, que inicialmente fue controlado con cardura, pero la sintomatología de retención urinaria no disminuyó. Por tanto, el urólogo realizó un eco de próstata, encontrando una próstata pequeña de 30 gramos, antígeno prostático específico de 4 nanogramos sobre decilitro y un estudio de urodinamia, con la conclusión de dar la medicación de trucitol y tamsulosina. El paciente y la familia realizan un análisis de aquel tratamiento y piensan que ha mejorado la diuresis. Sin embargo, desde aquel momento inició a tener astenia, inició a tener mareo, inició a tener diarrea. Y por lo que dan como causa esta medicación, por lo que consultan nuevamente a este mismo médico, pero le dicen que mantenga la medicación porque debe ser otra enfermedad. Por lo demás, se encuentra sin ninguna otra sintomatología, todo normal. En antecedentes patológicos familiares, ninguno de importancia. Hábitos alimentarios 3 por día, defecatorio al momento solo la diarrea nocturna, alcohol y tabaco negativo, sin alergias. El examen físico tiene la presión arterial 90-50, frecuencia cardíaca rítmica de 50 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, temperatura 36.4, peso 52 kilos, talla 56, consciente, orientado en tiempo y espacio, mucosas orales semihúmedas, cuello normal, tórax, pulmones bien ventilados, corazón bradicárdico, no hay ningún soplo. En el abdomen no hay visceromegalias, y tiene ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y frecuencia debido a la diarrea. Regiones inguinales normales, región anoperineal normal, sin realizar tacto rectal, extremidades normales y neurológico normal. Los signos y síntomas que he podido extraer del caso: en los signos, síncope o el desmayo hace un año, la diarrea nocturna actual, los ruidos hidroaéreos, la presión arterial bradicárdica y el ritmo cardíaco bradicárdico. Los síntomas: tiene astenia y malestar general, hiporexia, insomnio y mareo. El insomnio fue tratado de manera adecuada sin embargo, la hiporexia, la astenia y el mareo aún no han sido arreglados. Diagnósticos precedentes: tiene hipertensión arterial y tiene una hipertrofia prostática.
En tratamientos toma zopiclona para el insomnio, anautin para el mareo, hidratación para la diarrea, colufase y cotrimoxazol para parásitos y bacterias respectivamente, el nalapril para la hipertensión arterial y la tolterodina o detrusitol y la tamsulosina para la hipertrofia prostática benigna. Ya. Iniciando con el primer signo, que es la lipotimia, se define como un desmayo o síncope, la cual es la pérdida transitoria de la conciencia, después de la cual se recobra el conocimiento, la conciencia. Entonces, ¿cuál es la fisiología digamos, la cuestión normal? Entonces, la lipotimia en la mayoría de los casos se va a ocasionar cuando el individuo esté de pie. ¿Por qué? Porque la bipedestación es considerado un estrés fisiológico, ya que la cantidad de sangre que queda debido a la gravedad queda en las extremidades inferiores. Por tanto, el corazón no va a percibir un descenso del retorno venoso. Por tanto, el gasto cardíaco va a disminuir, y si es que disminuye también el gasto cardíaco, disminuye con ello la presión sanguínea. Si es que todo está normal, el sistema cardiovascular tiene unos receptores llamados vasoreceptores, tanto en el seno carotídeo como en el callado aórtico, que logran recibir esta información y emitir una respuesta refleja, haciendo de manera tal que la respuesta simpática se incremente y decreciendo en cambio la respuesta vagal, para que haya un aumento de la presión sanguínea, del gasto cardíaco, etc. Entonces, al momento de estimular el sistema nervioso simpático, nosotros vamos a tener una vasoconstricción periférica, lo cual va a hacer que se aumente la resistencia periférica. Y asimismo se van a contraer las venas, por tanto va a aumentar el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco, y así se va a limitar esa caída de la presión sanguínea, por lo cual vamos a poder controlarlo. Sin embargo, en la lipotimia vamos a tener una falla de estos mecanismos autorreguladores del flujo sanguíneo, que pueden ser de origen miógeno, de origen metabólico, o tal vez de una falla en el control neurovascular autonómico. Normalmente la latencia de la respuesta autorregulatoria es de 5 a 10 segundos, cuando existe un descenso brusco de la presión sanguínea, para que el flujo sanguíneo cerebral no disminuya tan bruscamente. Por tanto, el flujo sanguíneo cerebral siempre va a permanecer, a pesar de las oscilaciones de la presión sanguínea, que pueden ir desde 50 hasta 150, el flujo cerebral va a pasar siempre en torno a los 50 y 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Cuando digamos, teóricamente, cuando se da una interrupción del flujo de 6 a 8 segundos, y el flujo es de 25 mililitros por minuto y por 100 gramos de tejido cerebral, se puede dar esta síncope. Sin embargo, nosotros no podemos medir estos valores específicamente. Por tanto, clínicamente, si es que el paciente presenta una reducción súbita en la presión sanguínea sistólica a aproximadamente 50 milímetros de mercurio o menos, se podría generar una síncope. En caso de que esté alrededor de este descenso brusco, puede darse presíncopes, que están caracterizadas por los mareos, por mareos, pérdida de equilibrio, etc. Entonces, en este caso, va a haber, si es que hay un descenso de la presión sanguínea, va a haber un descenso también del retorno venoso, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Por tanto, no va a haber una correcta perfusión sanguínea cerebral, lo cual va a dar lugar a la patología. Ya. Hay diferentes causas para que se produzca el síncope, que son, por ejemplo, cuando aumenta la resistencia vascular cerebral,
cuando disminuye la resistencia vascular sistémica o cuando disminuye el gasto cardíaco. Entonces, estas causas a su vez se dan por otras, por otras causas. Por ejemplo, en el gasto cardíaco puede estar disminuido si es que hay una hipovolemia o si es que aumenta la presión torácica, si es que hay una embolia pulmonar masiva, si es que hay bradiarritmias o taquiarritmias, ya que el corazón en un caso no bombearía de la manera adecuada y en el otro no se llenaría de la manera adecuada. Y en cardiopatías valvulares, ya que hay una insuficiencia, o en una disfunción miocárdica en la cual el corazón no bombea de la mejor manera. Por otro lado, en la disminución de la resistencia vascular sistémica, no va a haber un aumento correcto de la resistencia periférica vascular debido a enfermedades de los sistemas nerviosos autónomos, tanto central como periférico, o cuando se da fármacos simpaticolíticos. También cuando se produce una hipocapnia inducida por hiperventilación, puede ser que aumente la resistencia vascular cerebral, por tanto no permita que exista un correcto flujo sanguíneo. Entonces, hay tres, en etiología, según Harrison, hay tres grandes grupos, que pueden ser los mecanismos neurológicos, el síncope cardíaco y la hipotensión ortostática. Los que están mediados por mecanismos neurológicos se basan exclusivamente por un trastorno o un desbalance, digamos, en la estimulación simpática y parasimpática. En cambio, en el síncope cardíaco es una disfunción del corazón, ya que el corazón, si es que está fallando, no va a lograr aportar el correcto flujo sanguíneo al cerebro. Y en cambio, en la hipotensión ortostática, de igual manera, es cuando el paciente no tiene una correcta inervación autonómica, por tanto no puede regular, no puede autorregular en caso de, por ejemplo, de levantarse de la cama o, por ejemplo, ponerse a hacer ejercicio, es decir, no logra autorregular en casos de que el flujo sanguíneo se oscila demasiado, como he mencionado antes, de entre 50 y 150. Puede ser que esta capacidad de soportar tales oscilaciones disminuya en estos casos. Por ejemplo, en la diabetes, cuando hay una denervación de los nervios autónomos. Ya. La astenia. La astenia, también conocida como fatiga, es una sensación de falta de energía, motivación, de agotamiento o cansancio, que se produce cuando se realizan esfuerzos e incluso pueden afectar a funciones intelectuales como pérdida de memoria, menor atención, concentración y vigilancia. Este va a tener tres componentes, que va a ser la lasitud, la debilidad generalizada y la fatiga mental. La lasitud, que es un desfallecimiento, falta de vigor y necesidad de descanso ante tareas que previamente no la producían. Debilidad generalizada, sensación anticipada de dificultad para iniciar y mantener una actividad. Y fatiga mental, alteración de la concentración, pérdida de la memoria y la habilidad emocional precoces, como podría observarse normalmente después de un esfuerzo mental sostenido. En este caso, el paciente menciona que efectivamente él trata de caminar. Antes dice que caminaba una cierta distancia y ahora para caminar la misma distancia necesita tres descansos. Por tanto, la astenia como síntoma, como sí solo no se lo podría catalogar porque al fin y al cabo él siente tiene las ganas de realizar el ejercicio, sin embargo no es el cuerpo el que no le permite porque no tiene una correcta fuerza, una correcta demanda un correcto aporte. Entonces, además, esta astenia tiene una clasificación, puede ser aguda, transitoria, prolongada, crónica. La aguda dura menos de una semana, la transitoria menos de un mes, la prolongada más de un mes y la crónica más de 6 meses. Sin embargo, el paciente menciona que a partir de que tiene la medicación para
para la próstata, desde allí comenzaron los síntomas de astenia. Y eso involucra ya 4 años y una astenia así tan prolongada. Es difícil pensar que podría ser de tipo psicológica. Y aquí mismo podemos ver que hay la de tipo orgánica y la de tipo psicológica. Y hay ciertas diferencias. Aquí la persona que refiere que tiene la dolencia o el malestar, en la orgánica es del familiar o un amigo. En la psicológica, en cambio, es del mismo paciente. El déficit primario aquí está en la orgánica está la capacidad y en la psicológica está el deseo. En el inicio relacionado con el estrés, en la orgánica no y en la psicológica sí. La duración aquí dice menos de 2 meses y en la psicológica más de 4 meses o recidivante. Momento del día en que predomina por la tarde o la noche y aquí dice por la mañana. Evolución progresiva, fluctuante, en relación con la actividad física, empeora en la orgánica y en la psicológica mejora. En relación con el sueño alivia y en este no cambia. Síntomas asociados específicos y pocos, inespecíficos y múltiples. Por tanto, no se la puede catalogar ni como una orgánica ni como una psicológica, ya que hay características de la una y características de la otra. Por tanto, es difícil llevar a la astenia como sintomatologías por sí misma, digamos. Debería ser asociada a otra sintomatología. Aquí podemos ver las causas, que en las funcionales puede ser psiquiátricas, psicosociales, alteraciones del sueño, medicaciones, embarazo, maltrato familiar. Y en las orgánicas puede ser infecciosas, hematológicas, endocrinas como hipotiroidismo, musculares como miastenia gravis, enfermedades musculares digestivas, la enfermedad celíaca, hepatopatías, neurológicas como la esclerosis múltiple, y iatrogénicas como los fármacos y oncológicas. La hiporexia es considerada una pérdida parcial del apetito, la cual difiere de la anorexia porque en la anorexia es una pérdida total. En cambio, en la hiporexia es una pérdida parcial. Esta comienza a perder la salivación, los 5 sentidos de igual manera ya no funcionan igual, y lo que produce que el cuerpo comience a adquirir un metabolismo mucho más lento, que puede llegar hasta un 10% más lento cada año después de los 65 años. Hay varias causas, puede ser lesiones tumorales, problemas tumorales, todo lo que respecta, ya sean benignos o cancerosos, a todo lo que respecta al sistema digestivo. De igual manera, inflamaciones causadas tanto por agentes infecciosos o enfermedades inflamatorias, como estomatitis, esofagitis, duodenitis, gastritis, o también estados de ansiedad y depresión. ¿Ya? También presenta insomnio, que es la dificultad para conciliar o conservar el sueño. Este dura 3 noches cada semana como mínimo para ser catalogado insomnio. Esta se clasifica en base a su duración, en base a su etiología y en base al momento en la noche en la que se produce. En base a la duración, el de tipo transitorio, de corta duración o agudo, o el de tipo crónico. Por otro lado, en base a la etiología puede ser primario, es decir, estilos de afrontamiento ante los problemas como rasgos de personalidad, o secundario, es decir, asociado a un cuadro clínico que le esté afectando conciliar el sueño, o en el momento de la noche, ya que puede ser un problema de conciliación del sueño, un problema de mantenimiento del sueño o incluso un despertar precoz
La etiopatogenia del insomnio se basa prácticamente en factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Predisponentes como género, edad, nivel socioeconómico, estado de salud, genéticos y psicológicos. Precipitantes en situaciones estresantes. Y es aquí que nacen ciertas teorías de cómo cada persona asimila el estrés. Entonces, a cada día, cada persona se sobrepone a diferentes tipos de estrés. Y dependiendo de la persona, va a haber mayor o menor vulnerabilidad. Y al momento de asimilarlo, es decir, al momento de internalizar los problemas y uno formar esa estrategia de afrontamiento, es cuando se podría formar esa alerta emocional y entrar en un ciclo vicioso que prácticamente se transforma en una hiperalerta fisiológica que da origen a un insomnio y da origen a un no parar, que es un miedo a no dormir. Y fisiológicamente, ¿cómo se explicaría esto? Es un estado de hiperactividad de las vías simpáticas y de la vía de los corticoides. Por tanto, siempre se encuentra en un estado pro huida, pro estrés. Por lo tanto, hay también alteraciones de la secreción de ciertas citoquinas proinflamatorias. Por tanto, se volvería un insomnio crónico. Sin embargo, en el caso de este paciente parece más un insomnio asociado a otro cuadro clínico. Ya. Las características nocturnas y diurnas del insomnio. Tenemos el sueño nocturno, en el cual podemos ver que tiene dificultades para dormir y para tener un sueño reparador. Y a pesar de no poder dormir, igual al siguiente día igual tiene fatiga, tiene síntomas de ansiedad y depresión, disforia y otros rasgos de personalidad tendientes a la preocupación. Le han prescrito esta medicación, que son hipnóticos recientes, que es la esopiclona, y realmente no han logrado prácticamente conciliar el sueño con este medicamento y no, según la farmacocinética, toxicidades e interacciones, no debería tener ninguna relación con el caso. El siguiente síntoma es el mareo, que puede ser, que muchas veces los pacientes lo refieren al mareo como incluso lo pueden confundir con el vértigo, que es una sensación de giro u otro movimiento externo hacia nosotros. El mismo mareo, que es cuando nosotros pensamos, o sea, nos estamos moviendo ante el ambiente externo, o una sensación de desmayo o una pérdida de equilibrio. Muchas veces la gente lo describe así, e incluso pueden ser así dictaminadas sensaciones previas al síncope, como denominadas presíncope. Estos pueden ser fisiológicos o patológicos. Fisiológicos durante o después de la rotación sostenida de la cabeza, o patológico cuando ya tenemos una disfunción vestibular como tal. Entonces, el mareo se puede asociar a causas vestibulares, en el cual van a tener lesiones de las vías vestibulares, ya sea desde los laberintos óseos hasta las vías vestibulares como tal. Y pues aquí va a haber un vértigo como tal. En cambio, las causas potenciales y peligrosas están asociadas al síncope, como ya habíamos hablado antes, que está asociado a arritmias cardíacas de origen cardiogénico, de origen neuronal, asociado a fármacos y todo lo que corresponde a un descenso del gasto cardíaco o un descenso de la resistencia vascular periférica. Entonces, él está tomando
difenhidramina, que también conocida como auntina. Lo que podemos destacar de la difenhidramina es que entre sus interacciones o entre sus toxicidades es la hipotensión ortostática. Y como vamos a ver más adelante, el paciente presenta una hipotensión, ya que tiene 90-50 de tensión arterial. Por tanto, este factor podría influir en el descenso de la presión arterial. Y como vimos también, la hipotensión ortostática es uno de los causales, de los determinantes para que pueda haber una síncope, ya que esta hipotensión ortostática haría que no llegue suficiente flujo sanguíneo y con la perfusión adecuada hacia el cerebro. Además, el paciente también refería a una hipertensión arterial, para la cual está medicándose con enalapril ya hace 5 años. Él seguramente tenía hipertensión arterial, pero ahora tiene todo lo contrario, que se podría considerar una hipotensión, incluso una bradicardia. Entonces, al tomar estos IECA o estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, prácticamente está inhibiendo todo este sistema. Entonces, él va a tener una dilatación arteriolar y una venosa, que complicaría aún más la hipotensión. Además, tiene una escasa producción de aldosterona y además reduce la remodelación cardíaca, por lo mismo que no puede retener tantos líquidos. Y es por eso también que al momento de tener diarreas es fundamental tener la hidratación correcta, ya que él por sí solo carecería de esta vía para no tener una hipovolemia. Ya. Por otro lado, está también siendo medicado para la hipertrofia prostática, que fue diagnosticada por el urólogo. Y de los 2 fármacos que está tomando, la tamsulosina, que es específicamente para la hiperplasia prostática benigna, realmente consulté también la tolterodina y supuestamente no tiene una aplicación clínica para la hiperplasia prostática benigna como tal, pero la tamsulosina sí, y también puede dar en ciertos casos hipotensión ortostática, aunque es menos común que los otros selectivos para receptores alfa. Entonces, esto también podría aún más afectar a la presión arterial del paciente. Ya, como exámenes de laboratorio, yo solicitaría un electrocardiograma, una ecografía de corazón, para ver ciertas anomalías del corazón, ya que como vimos, el síncope puede ser de origen cardiológico. Sin embargo, lo que también da ciertas dudas es que él acudió a un cardiólogo después del síncope, y aún así el cardiólogo, seguramente con los exámenes correspondientes, citó que todo estaba normal. Por tanto, se podría complementar con un TIL test, que prácticamente es un test que evalúa la hipotensión ortostática, ya que puede ser que el paciente está asociado tal vez a los fármacos que está tomando y tal vez a un desbalance de su sistema nervioso autónomo, y por tanto no puede regular de manera adecuada su presión arterial. Además, bueno, se podría pedir una biometría hemática y también una glucosa basal para ver cómo está si es que tiene tal vez tendencia a diabetes o demás, porque también se podría asociar a la denervación del sistema nervioso autónomo. Por tanto, el posible diagnóstico que he podido retraer es la hipotensión ortostática como causa del síncope. Gracias. Sí, interesante análisis que ha realizado. Eva Eva, solo comente la parte final ¿cuál fue su diagnóstico? Eva Chida.
Lo he dejado conectando la... ¿Puede escuchar? Disculpe. Sí, sí, le escuchamos. No sé si me escucha ahí. Sí, le escuchamos. Link te corta bastante. ¿Me puede repetir, por favor? Lo que le estoy diciendo es de cuál es su criterio, cuál fue su análisis. No. No nos escucha. Génesis Vaca, ¿cuál fue su análisis? Doc, Claro, ya no, final nomás. ya, en la parte final, bueno, estoy de acuerdo con mi compañero en la parte de la hipotensión ortostática por el tema de la lipotimia y el síncope, pero por otros signos y síntomas que el paciente también presenta, yo estaba buscando, porque en realidad no encontré ninguno que yo pueda decir como que sí es esto, entonces lo más lógico que a mí me pareció fue porque lo único que presenta el paciente, o lo que presentó en ese momento, fue la lipotimia, que sería el síncope. Entonces también me pareció tal vez como que encajó con algunos síntomas y signos de el síndrome anémico, pero no estoy segura de eso. ¿Por qué no estás seguro de eso? Porque o sea, no tenía todos los signos y síntomas que una persona con síndrome anémico debía tener, además que en caso de haber acudido a tantas revisiones, incluyendo por la parte en la que la persona tenía la hiperplasia prostática, sí, hiperplasia prostática, entonces también se le pudo haber pedido varios tipos de exámenes, incluyendo durante todas estas visitas al médico, también al cardiólogo por el tema del desmayo, una biometría hemática, lo que no se le pidió, entonces por eso en realidad no estaba segura de que pueda tener, estaba entre el síndrome anémico y la hipotensión ortostática. Ya, a ver, interesante A ver, este cuadro clínico del paciente, ustedes pueden verse un sinnúmero de factores que encontramos asociados a la enfermedad. Primero, hay que pensar en la edad del paciente, ¿no? La edad del paciente es un factor bien interesante como para comenzar a analizar sobre este caso. Síntomas muy inespecíficos, como su compañero nos acaba de indicar, eso es demasiado inespecíficos para poder determinar un sitio en donde, como les indicaba alguna cuestión, que es importante jerarquizar algún síntoma, algún signo que nos indique dónde, cómo es donde podemos localizar la patología. Es bastante atípico el cuadro clínico. Tiene sintomatología demasiado amplia, con afectación de diferentes órganos y sistemas, con síntomas y signos muy generales, pero que sí al final usted va a ir, cuando usted le hace una pantalla completamente de todo, en la primera diapositiva, cuando yo le indique el síntoma y el signo, usted hace una pantalla y debe comenzar a aprender y a usted a analizar y a comenzar a sintetizar los diferentes síntomas y signos por aparatos. Entonces, ¿dónde yo pongo la astenia? Vayan al libro de Guarderas y en Guarderas está por órganos y aparatos. Entonces, la lipotimia, ¿dónde está? Puede estar en cardiovascular o puede estar en el área del neurológico, porque a veces es bien difícil determinar si es un síncope o si es una lipotimia. La una es la sensación de la caída y la otra es la pérdida de la conciencia. No del conocimiento, como dijo su compañero, no, sino la conciencia. Porque nadie, creo que muchas veces se cae, uno pierde el conocimiento, sino es la conciencia. Entonces, la lipotimia es un síntoma de tipo cardiológico o de tipo neurológico. Después tenemos otros síntomas como por ejemplo la bradicardia.
y la hipotensión. Entonces ahí ya tenemos dos síntomas que ya va apuntando a la parte cardiológica y mucho más específicos ya, que es la bradicardia y que es la hipotensión. Entonces, en el momento que estamos hablando de la bradicardia, inmediatamente nos vamos al sistema cardiolector. Y en el sistema cardiolector, ustedes deben recordar las diferentes, como el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, los haces de His y las fibras de Purkinje. Y vayámonos a la fisiología rápidamente para recordar por qué el nódulo sinoauricular o sinusal es el que es el disparador de la frecuencia cardíaca. Y estamos hablando de una frecuencia cardíaca con un promedio de 60. Este paciente tiene 50. Recuerden también que el nódulo auriculoventricular tiene una frecuencia inferior al nódulo sinusal. Y si vamos bajando, tienen frecuencias inferiores en todo el sistema cardiomotor. Una de las cosas que este caso nos debe enseñar para seguir aprendiendo y reflexionando es y los casos en sí, en definitiva, usted va viendo de que se va orientando a un sistema. En el momento que estamos hablando de taquicardias o bradicardias, estamos hablando del sistema cardiomotor. Algo está pasando ahí. Y ya uno debe colegir inmediatamente cómo yo estudio el sistema cardiomotor a través de un simple electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, usted en el análisis global, lo único que tiene que hacer es pedir un electrocardiograma. Porque en el momento que está palpando el pulso, ¿ya? Palpamos el pulso, ¿no? En la corredera radial. Estamos palpando tanto en la radial como en la cubital. Estamos palpando el pulso, pero usted no puede determinar el ritmo que pueda presentar. Pues en el síndrome de las bradicardias o en las arritmias cardíacas, ustedes ya analizaron lo que es la taquicardia, lo que es la bradicardia. Y en las bradicardias tenemos el bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Inclusive no podemos determinar si es un bloqueo, si es una bradicardia por bloqueo auriculoventricular, cualquiera. Entonces, ¿quién nos va a dar esa información? El que nos va a dar la información es el electrocardiograma. Punto. Entonces, ahí una cosa que ya queda medio clara. Génesis, por ejemplo, decía, hay un componente de anémico. Y sí es importante también, porque hay muchos síntomas, por ejemplo, el síncope, la lipotimia, esta astenia, por ejemplo. Esta astenia, que es un síntoma demasiado inespecífico por muchas enfermedades, como su compañero claramente nos acaba de explicar. Pero hay una cosa que no va con la anemia, que es la bradicardia. Porque la bradicardia, en un síndrome anémico, no hay bradicardia, sino hay taquicardia. Porque ¿cuál es la fisiopatología de la anemia? Es la hipoxia, ¿cierto? Y no sé si vieron el ciclo anterior, pero había la hipoxia celular. Todo lo que da el cuadro de anemia es por hipoxia celular. Y al haber hipoxia celular, el mecanismo compensador lo que va a hacer es la taquicardia. Y en este paciente tenemos bradicardia. Entonces, por ahí, por ejemplo, ya la hipótesis de génesis, aunque puede ser la adecuada, pero ya como que usted pierde, lo dice, dice, no tiene taquicardia. Perfecto. Hay otro síntoma cardiovascular muy bien, lo explicó su compañero, es
la hipotensión ortostática. Y la hipotensión como es ortostática puede haber un sinnúmero de causas, ¿sí? Desde, ¿han escuchado ustedes la enfermedad del seno carotidio? La enfermedad de esto es lo que lleva a hacer bradicardias. O cuando usted, cuando usted fisiológicamente se para, tiene los vasoreceptores, tiene los osmoreceptores, y lo que eso le determina y le ayuda a estabilizar su frecuencia cardíaca, su presión arterial. Entonces eso hace que a usted también, ahí a usted esté pensando algunas patologías que puede presentar el paciente con un problema con una bradicardia o acompañado de una hipotensión. Y eso hay que investigar. Y eso se investiga a través de un electrocardiograma. Pero también en el caso clínico hay síntomas muy floridos, por ejemplo, una anemia. Una anemia que no hay que descartarla, hay que pensarlo, pero sí quizás un poquito medio de, como con una duda, por la bradicardia, porque la anemia tenemos la taquicardia. Pero hay síntomas gastrointestinales. El síntoma gastrointestinal de diarrea. ¿Cómo explico yo la diarrea y los otros síntomas que tiene? Una bradicardia sinusal o la bradicardia que tengamos no nos va a dar un cuadro diarreico. ¿Será otra patología? ¿O como cuando estábamos hablando de los que síntomas, de lo que signos, de lo que es síndrome? ¿O es alguna patología completamente ¿por qué no pensar en un proceso infeccioso diarreico? En realidad, sea diarreica, que puede ser hasta crónica. Entonces ahí también tenemos que investigar la causa. Y al investigar la causa, usted tiene que haber pedido, por lo menos en la historia clínica, unos polimorfos nucleares o un copo parasitario. Porque eso a usted le va a permitir, por lo menos, asociar a dónde está el problema, cómo es el problema gastrointestinal. Porque una bradicardia, si usted lee, no va a dar un cuadro diarreico. Eso debe ser un proceso de tipo infeccioso o puede ser una enfermedad subyacente que se encuentre oculta y que usted no lo identifica. Otra de las cosas que también importantemente hizo aclarar es el término de la polifarmacia que el paciente debe utilizar. Y si nosotros vamos revisando todo lo que toma y ustedes vayan a ver lo que produce el problema, como es ¿qué produce? ¿Qué hace el colufase? ¿Qué es el colufase, Isabel Mantillo? Antiparasitario. Perfecto, es un antiparasitario, ¿no es cierto? Ya. Sebastián Fuentes. Es un fármaco utilizado para la hiperplasia prostática. Perfecto, ¿no? Y también una de las complicaciones de eso es que da hipotensión, ¿no? Porque también es un hipotensor. Y por ser ese tipo de pacientes, cuando se tienen estos casos, tienen que ser bien evaluados para no producir hipotensiones y ser secundario también como un efecto indeseable de ese tipo de pacientes. Entonces, cuando usted está analizando un caso clínico, tiene que ver en su globalidad. Y hay muchas cosas como para analizar. Toda la patología prostática. Entonces hay una patología cardiológica, hay una patología gastrointestinal, hay una patología prostática, hay una polifarmacia. ¿Qué tal si el paciente que está recibiendo es producto de un efecto adverso de los medicamentos? Y a lo mejor solo quitan medicamentos médicos. ¿A mejor?
Pero no tenemos, porque hay síntomas demasiado, muchos. Están síntomas muy inespecíficos de la enfermedad. Entonces ahí es lo que tiene que ver un examen como es de laboratorio para que nos permita ayudar al diagnóstico. ¿Qué es lo que deberíamos haber pedido? Principalmente una biometría hemática. Siempre empiecen por ahí. Mucho más como Génesis dijo. Si estoy pensando que es un cuadro de tipo anémico, pido una biometría hemática. Y les cuento que este paciente tuvo una hemoglobina de 9.6. Kevin Castillo, ¿qué le dice ahí una hemoglobina de 9.6? Podía ser presuntivo de una diabetes si está demasiado elevado. Hemoglobina 9.6. Ya, perdón. Génesis, ¿qué le dice hemoglobina 9.6? Si tenemos una hemoglobina con ese valor sería, o sea, un predictor de que la persona tiene anemia porque no está dentro del rango Tiene normal. un volumen corpuscular medio de 110. ¿Qué dice Marilyn? Un volumen corpuscular medio de 110. ¿Qué significa esto? Marilyn. Parece el espiritismo, como dicen ahí. Parece de ahí está elevado. Ya, pero ¿qué significa? Es como dirían bruja, publicará. ¿Qué significa un volumen corpuscular de 110? Que están grandes los glóbulos rojos, doctor. Perfecto, están grandes, ya, Anthony, está muy bien, pero que ya tiene el diagnóstico. Sería como una compensación, porque hay hipoxia, entonces no pueden... Ya, pero ya usted tiene ahí el diagnóstico. Usted ya puede estratificar. A ver, Génesis, ahí, usted mismo tiene hemoglobina de 9.2 y volumen corpuscular medio de 110. ¿Qué es eso? El paciente es anémico y como dijo mi compañero, por el tema de los glóbulos rojos agrandados, sus células pueden estar hipóxicas, entonces aquí viene el trabajo compensatorio. Ya con la hemoglobina, ya con volumen, una anemia megaloblástica. Perfecto, ya, entonces lo que el paciente tiene es una anemia megaloblástica. Y cáigase para atrás. Encontramos 1.200 leucocitos. ¿Qué significa eso, Dani Carrera? 1.200 leucocitos. Los leucocitos serían los glóbulos blancos que están por una infección o por alguna respuesta inmunitaria. Con un palo como ese palo que le se da al Iván. Iván, ¿qué significaría 1.200 leucocitos? ¿Cómo se llama eso? Pues ahí habría una leucopenia, de hecho, porque lo normal es que vaya de 4.500 a 11.000. Exacto. Lo que Dani, como dice, no es correcto, porque si es que fuera un proceso infeccioso, sería una leucocitosis. Y lo que aquí tenemos es una leucopenia. Ya tenemos una visitopenia, tenemos una leucopenia y tenemos anemia. Y cáigase para atrás, Sebastián Fuentes. El paciente tuvo 40.000 plaquetas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa eso? Sebastián, 40.000 plaquetas. Una cantidad disminuida de plaquetas. Brujo. No, el paciente tiene trombocitopenia porque lo normal es superior a 150.000. Entonces lo que tiene
Entonces, ¿qué ha tenido este paciente en definitiva? Ha tenido una pancitopenia. Tiene una anemia, tiene una leucopenia y trombocitopenia. Y ahora, ¿qué tiene que ver cómo es entonces ahí la hipotensión y la bradicardia? Son dos componentes completamente diferentes. Lo que el paciente tiene es un problema del nódulo sinusal. A veces, como es, si usted lee el nódulo, la fibrosis del nódulo sinusal, estos pacientes pueden hacer bradicardia. Y la bradicardia también puede dar un bajo flujo. Y el bajo flujo puede también dar una lipotimia o dar un síncope. Por ahí tenemos el problema cardiológico. Pero el otro problema que también tenemos en el paciente es el problema hematológico. Y lo que llama la atención es que estamos ante una anemia megaloblástica. Pero esta anemia megaloblástica lo que hace ver es que tenemos una pancitopenia. Y si usted revisa, y les invito a que revisen el capítulo de anemia megaloblástica, cuando usted tiene una anemia megaloblástica, que es la anemia más frecuente del adulto mayor, por dos mecanismos. Por eso ahí es importante la historia clínica. La historia clínica es importante porque ahí tiene que preguntar los hábitos alimentarios. ¿Qué es lo que yo como? Y otras las cosas. ¿Cómo es la masticación? Porque también hay adultos. Yo tenía a mi padre él para comer licuaba toda la comida, todo, hacía solo una masa. Pero también cocinaba bien lo que es la verdura. Y la verdura al final perdía todo lo que es la vitamina B12, porque no se mantenía como la vitamina. Entonces por ahí había una deficiencia de vitamina B12. Y el otro problema es que si usted lee anemia megaloblástica, también en la tercera edad se produce la atrofia de las vellosidades intestinales. Y eso produce también un proceso de tipo de mala absorción de los nutrientes. Entonces ya tenemos dos mecanismos para que este paciente tenga una anemia megaloblástica, tratado de explicar. Y en la hematopoiesis son importantes el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, cuando tenemos una anemia megaloblástica, lo que tenemos es una hematopoiesis ineficaz por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Por lo tanto, cuando usted está enfrentándose a este caso, lo que debemos pedir es una dosificación de ácido fólico, de vitamina B12 y de hierro. Porque también podemos tener deficiencia de hierro. Aunque aquí Josué Navarrete, ¿cómo estarían los índices hematométricos cuando hay deficiencia de hierro? La hemoglobina tendría que estar baja, doctor. Ya estamos hablando de anemias, va a estar baja, no va a estar arriba. Ya, ¿cómo estarían los índices hematométricos? Es la pregunta. ¿Dónde valora usted en matemática la concentración de hierro? ¿Quién sabe, Iván? Eso sería a través, o sea, de la sangre, del examen de una biometría. Ya, pero sí, pero ya tiene la biometría. Yo le estoy cambiando el caso y le digo que hay deficiencia de hierro.
¿cómo se expresarían los índices matemáticos? ¿Cómo usted pensaría encontrar? Tal vez con esta alteración en el volumen corpuscular medio, o también en la hemoglobina corpuscular media. Alteración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Y porque en dónde está el hierro? A nivel de los hematitos. No, pero principalmente de la hemoglobina. Pues ahí está el hierro. Claro. Entonces, si es que hay deficiencia de hierro, lo que va a alterarse es la forma de la hematía. Entonces, aquí estamos hablando de la enfermedad microcítica. Pero, claro, no tenemos, acá lo que tenemos es una megaloblastosis, en el caso del que estamos viendo. Muy bien. Entonces, ya podemos ir identificando, y ahí viene una causa, dice, ¿y cómo es la diarrea? ¿Por qué está como la diarrea presente en este paciente? Si usted lee, y es una diarrea de tipo crónica, ¿no? En el paciente. Si usted lee anemia megaloblástica, ahí va a encontrar que los pacientes, primero, la megaloblastosis por la deficiencia de vitamina B y ácido fólico, cuando es un déficit de tipo crónico, al final termina produciendo una aplasia medular. Y eso es, ¿por qué yo tengo este caso para conversar con ustedes? Porque cuando tenemos pacientes de la tercera edad, con estos cuadros medios atípicos, con síndromes anémicos, con cuadros de diarrea, toda esa cosa, piensen en anemia megaloblástica. Y es tan fácil diagnosticar porque solo solicita usted los índices matemáticos. Y al encontrar el volumen corpuscular medio más allá de 96, ya está con la megaloblastosis. Y esa pancitopenia, ¿por qué yo me involucré en este caso? Me involucro porque me piden una opinión por la pancitopenia. Por eso yo me involucro en el caso. Porque me dicen, saber que estamos con una pancitopenia. Pero la pancitopenia, entonces usted tiene que buscar. ¿Y qué pensaron primeramente? Es oncólogo. Al haber alguna cosa, la aplasia medular es una enfermedad oncológica. Pero usted tiene que, hay diferentes tipos de aplasias medulares. Y ahí es cuando usted se hace tan famoso, cuando encuentra estas anemias megaloblásticas y usted le pone complejo B. Está maravilla. El paciente a las 24 horas está saltando. Inclusive un síntoma de la leucopenia es la diarrea. Por eso mis pacientes oncológicos, cuando yo les doy quimioterapia y comienzan a hacer diarrea, seguro que están con leucopenia. Entonces, vean cómo usted, un caso, entonces aquí podemos dividir al caso ya en 4 cosas. Primero, un paciente con una patología cardíaca, una bradicardia más una hipotensión postural, que hay que investigar. Pero aquí hay la enfermedad del seno enfermo, que se llama. Acá, cuando usted topa acá, se fibrosa el seno y también puede dar lipotimia, puede dar también bradicardia. Acá, en el sistema callo-nector, usted puede tener también la alteración del nódulo sinusal. Se fibrosa y también da el síndrome de bradicardia. También podemos tener, como es ahí, los trastornos de tipo vasculares, porque o produce una obstrucción y puede dar una lipotimia o dar un 5. Entonces aquí tenemos un componente cardiológico. Después tenemos un componente muy extenso que termina siendo una anemia megaloblástica. ¿Ya? Y que usted puede tratar con la simple, usted ya nos sigue con el simple biometría hemática y evaluando los índices matemáticos. Posiblemente se tiene una patología prostática. Hay un prostatismo. Por eso hay una hipertrofia prostática
benigna ya diagnosticada. Y finalmente, usted tiene que el paciente tiene una polifarmacia. Lo que dijo su compañero. La polifarmacia también puede ser causa de bradicardia, puede ser causa de síncope. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Ya en estados un poquito más altos, inclusive si es que estuviéramos aquí, esperemos que algún rato les pueda invitar a las doctoras geriatras. Inclusive sería muy interesante que este fin de semana, ya le paso Iván, como van a dar sobre una conferencia sobre envejecimiento saludable, se llama, para que puedan asistir ustedes también. Y ya les mando el link el sábado a las 3 de la tarde, 8 de las 5 de la tarde, y ellos van a dar un seminario geriatría de que se llama envejecimiento saludable. Entonces ellos hablan, e inclusive esta bradicardia, esta hipotensión, esta polifarmacia, puede tranquilamente caer a lo que se llama el adulto mayor, los síndromes el síndrome de caída. Y el síndrome de caída tiene un componente muy amplio. Entonces, por favor, ya para ir cerrando este caso, hay que analizar en su globalidad al caso. Cuando son así casos atípicos, usted tiene que ir localizando las cosas más importantes. El síndrome anémico no tiene nada que ver con el síndrome prostático. El síndrome prostático y el síndrome anémico no tienen nada que ver con la bradicardia. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos todos esos componentes. Vea, este es un caso bien bonito para abarcar todas esas cosas, y ya desde el punto de vista, antes dábamos lo que se llamaba la semiología geriátrica, pero ahora ya no tenemos el tiempo como para dar, pero sí me gustaría que este día sábado se conecten para que vean lo que es el envejecimiento saludable. Entonces vean este caso muy bonito como para analizar, como para profundizar en lo que es la cardiología, en lo que es los síndromes anémicos, en lo que es los síndromes prostáticos y cómo enfrentar al paciente. Estamos empezando, ustedes están empezando en la parte de la medicina, pero ya tenemos que saber, la biometría hemática tenemos que saber enfrentar. Tenemos que, por favor, hay que leer los valores normales de la biometría hemática. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? 5 millones. ¿Cuántas de hemoglobina? 14 a 17, lo normal. ¿Cuántos leucocitos tenemos? De 5 a 10 mil. ¿Cuántos neutrófilos? 65%. ¿Cuántos linfocitos? 20 a 40%. ¿Cuántos monocitos? De 5 a 8%. ¿Cuántas plaquetas? De 150.000 a 400.000. Por debajo tenemos anemias, por arriba tenemos poliglobulias, tenemos leucocitosis, tenemos leucopenias, tenemos trombocitopenia, tenemos trombocitosis. Todos esos son los componentes que nos pueden dar. Y ahí, cuando estamos valorando todas esas cosas, usted llega con un diagnóstico. Y la bradicardia era una bradicardia de 50 latidos por minuto. Y la hipotensión ortostática posiblemente, y nos ha pasado, cuando nosotros nos levantamos rápidamente, bruscamente, los conductos semicirculares se vuelven así y nos puede dar ese síncope, ese mareo. Mucho más en la tercera edad. Por eso a las personas de tercera edad se les recomienda que no se levanten bruscamente. Inclusive ha pasado que en pacientes de la tercera edad, cuando le están levantando bruscamente, hacen hipotensión o hacen un síncope. ¿Por qué? Porque ya hay una patología que se llama la autoesclerosis. Y la autoesclerosis ya no permite adecuarse adecuadamente los conductos semicirculares. Entonces, eso nos produce todo este componente de tipo clínico. ¿Qué exámenes debían haber pedido?
biometría hemática, deben haber pedido urea y creatinina. Recuerden que también cuando si estoy pensando en cuadro anémico, también me puede pasar a mí que tenga un problema renal, aunque la anemia renal es una normocítica normocrónica. Debían haber pedido un electrocardiograma, una plaquita de tórax. Si usted era un poquito más avanzado, a lo mejor si lo sospechaba ya de anemia, pedir dosificación de dosificación de ácido fólico y vitamina B12. Y eso es importante conversar. Hoy estamos acostumbrados a que lleguen a la consulta y pidamos cantidad de exámenes. Qué pena que no puedan rotar conmigo, pero yo máximo biometría hemática, urea y creatinina nomás yo pido. No pido más. Y cuando, por ahí es mi puesta de entrada para el análisis, porque me da una visión de cómo está la médula, me da una visión de cómo está el riñón y me da una visión de cómo está la glucosa. Entonces, ya con eso trabajamos. Si hay alguna patología que ellos pensaban que hay problema cardiológico, nosotros vamos pidiendo los exámenes específicos. No como se hace actualmente, los exámenes de rutina. Mal utilizado el término exámenes de rutina. Porque no hay rutina. Uno tiene que ir pensando qué quiere encontrar. Porque el cuerpo nos dice algo, nos está pasando. Y de acuerdo a eso usted orienta el examen. Hoy estamos acostumbrados de pedir el examen y ahí ponemos el diagnóstico. Cuando es todo lo contrario. Cuando usted, como está aprendiendo a comenzar a hacer clínica y poquito a poquito a ir subiendo, porque ya después va también uniendo otras especialidades, otras cosas. Cuando ya llega interno rotativo, cuando llega como es a médico rural, usted tiene un poco más de herramientas como para ir conociendo. Y también lo principal, usted va asociando. Ese es el grave problema que yo le veo como es a la formación médica, de que le vemos separados, cuando el paciente es un solo holístico. Le vemos todo. Inclusive si usted le pregunta la definición de salud, ¿qué es la definición de salud? Es el bienestar completo, físico, psicológico y espiritual. A veces podemos estar enfermos. ¿Cómo estamos psicológicamente? ¿Estaremos bien ahora? No, no es cierto. No creo que nadie estemos al 100% psicológicamente. Si nos han metido a estar en una pantalla conversando. Nunca hubiésemos pensado, yo por lo menos no hubiese pensado, que vamos, quizás ustedes como más jóvenes que uno, pero estar sentado en una pantalla. Antes sí hay estrategias como para, por lo menos para ver si están asistiendo, están observando. La cámara hay que prenderles. Así es. Entonces, por favor, es muy importante. Vamos, Iván, el día de mañana, por favor, de 6 a 7, revisamos el caso 5. ¿Sí puede mañana? ¿De qué hora dijo? Disculpa. De 6 a 7. De 7. Déjeme verle ya, porque me parece que tenemos epidemia. Entonces, ya debemos ver de esa situación. Ya, perfecto. Si no vemos el caso 5, ¿ya? Ya. Cuídese, guaguas. Yo todavía sigo en el hospital. Yo creo que voy a quedarme todavía como es por aquí. Y creo que para no perder clases voy a hacer el curso de quedarme aquí mismo hasta de ahí para salir de aquí. Porque si no, hasta llegar a la casa ya se hace muy tarde y perdemos las horas, ¿ya? Cuídense mucho. No sé si alguna pregunta tengan. Tengo una pregunta. Claro, Génesis. Sí, Doc, en cuanto a este caso, yo también creo que como muchos compañeros estuve como que un poco confundida en cuanto a los fármacos. Entonces yo me puse a investigar un poquito y también había como que fármacos que, o sea, no
creo que hayan estado bien prescritas, porque, por ejemplo, el paciente tenía hiperplasia prostática y había algunos en las contraindicaciones decía hiperplasia prostática porque podía empeorar y todo eso. Entonces, si tenemos un caso así y, por ejemplo, nuestra conclusión o en general la conclusión del paciente es este tema de la polifarmacia, ¿cómo le pondríamos? Porque yo la verdad no sabía cómo poner eso. Es un síndrome, hay como es en la clínica, hay lo que se llama la polifarmacia. Entonces usted puede poner un síndrome de polifarmacia. Y eso es un diagnóstico ahorita de la polifarmacia. Inclusive la lipotimia puede ser tranquilamente un síndrome de caída en la tercera edad. Este día sábado a las 3 de la tarde nos conectamos y ya le envío. Ahí van a hablar sobre eso y pueden hacer unas preguntas también a las doctoras. Van a darse, ya les envío, ¿no? Ya le envío como es el link. Vamos a hacer por este Zoom. Sí, son unas doctoras de un grupo que están trabajando sobre geriatría y sería muy interesante que les escuchen. Van a dar una temática bien, bien bonita. Muy bien, Guaguas. Entonces, nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Que descansen. Chao, chao.